De a poco y de manera creciente, los ciudadanos van tomando conciencia de la importancia que tienen sus derechos fundamentales. Por ello, cuando en nuestros países sufren reveses judiciales en las primeras instancias, tienen la esperanza en la última. En el Perú, en el Tribunal Constitucional, en Colombia, la Corte Constitucional, y en otros países, la Corte Suprema. Sin embargo, si persiste lo que sienten como arbitrariedad, aún ya saben de que tienen una nueva posibilidad, aunque lenta, aunque lejana en el tiempo, pero se tiene ya el conocimiento de la jurisdicción supranacional. Cuando todo esto, la enumeración de los derechos fundamentales y los mecanismos de protección nacional y supranacional están recogidos en una Constitución, queda ya en el Estado y en los docentes, en la academia y en los profesionales, esto extenderlo. Soy Guido Aguilar Grados y desde Tambo Machay hacemos la entrega número 84 de Tribuna Constitucional, la Constitución garantista. Sean todos bienvenidos. Desde el programa 1 de Tribuna Constitucional hablamos sobre la parte dogmática de la Constitución, la parte de los derechos fundamentales. El nombre viene de dogma, una verdad incuestionable, algo que nadie discute. Y ya luego en el programa 70, al ver la anatomía de una Constitución, allí más bien hicimos el desarrollo de varias partes. Una de ellas, la denominada Constitución garantista, formada por los derechos fundamentales, luego sus mecanismos de protección y por último la conexión con la jurisdicción supranacional. Empecemos con el ámbito referente a los derechos fundamentales. Lamentablemente la Constitución peruana de 1993 no tiene las más felices de las redacciones con respecto a los derechos fundamentales. Los derechos los tiene de una manera inorgánica, desordenada. Sin embargo, lo importante acá es que existan los denominados derechos explícitos, expresos, y los llamados derechos implícitos también. Muchas veces se dan una serie de pugnas y debates en el Congreso por reconocer con nombre propio determinado derecho fundamental. Creemos que esto valdría la pena si es que este derecho fundamental, hasta ahora implícito, no es fácil de que se desprenda de algún derecho expreso. Por ejemplo, hubo una disputa acerca del reconocimiento del derecho al agua. Nos parece que no es necesario. Si nos referimos al agua como elemento vital para el hombre, está el derecho a la salud. Y si nos referimos al agua como recurso natural, está el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado. Sin embargo, cada vez van apareciendo una mayor cantidad de derechos implícitos que para ello son desarrollados en la jurisprudencia. El derecho al plazo razonable, por ejemplo, puede ser uno de los más importantes, sin descartar también la aparición de derechos fundamentales nuevos como el derecho a la verdad. La segunda parte de la Constitución garantista sería los mecanismos de protección a esos derechos fundamentales, los denominados procesos constitucionales. Y cuando nos referimos a ellos, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Los procesos constitucionales que protegen la parte orgánica de la Constitución y los que protegen la parte dogmática, los derechos fundamentales. Respecto a los primeros, lo que protegen son los principios constitucionales. Por ejemplo, el proceso de conflicto de competencia, que protege la división de los poderes, que no se superpongan en sus funciones. Y el segundo, están los procesos de inconstitucionalidad y acción popular, que lo que protegen más bien es la jerarquía normativa, que una norma infraconstitucional no vulnere la Constitución, proceso de inconstitucionalidad, y que una norma infralegal no vulnere ni la ley ni la Constitución, el proceso de acción popular. Más bien, los procesos constitucionales, llamados de la libertad, son los que están mucho más cercanos a la población, son los que tienen una mayor recurrencia. Estos procesos, ¿no?, como ya los hemos indicado en entregas anteriores, el habeas corpus, que protege la libertad personal y todos sus derechos conexos, el habeas data, lo relacionado a la libertad de información, y el resto de libertades que no son protegidos por los dos primeros, son protegidos por el proceso de amparo, que en otras latitudes se llama proceso de protección y en otros proceso de tutela. Hay que señalar que, si bien es cierto, estos tres procesos son actores
protagonistas, hay un cuarto que más bien pasa a ser una suerte de actor de reparto, que es el proceso de cumplimiento, es decir, la exigencia que puede hacer el ciudadano ante el incumplimiento de una norma legal o de un mandato administrativo, no por ello menos importante. Y la tercera gran parte de esta Constitución garantista está formado por el acceso a la jurisdicción supranacional, que claro, tendrá su propio programa acá en Tribuna Constitucional. Por ahora lo que señalamos es que si queremos llegar a esa jurisdicción supranacional, siempre tiene que hacer por el filtro previo de un proceso constitucional, generalmente el habeas corpus y el amparo, para que llegue primero a la comisión, ahí en Washington, donde establece una suerte de filtro, si es que amerita o no llegar a la Corte, y finalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante para el Perú. El profesor Juan Montero Aroca sostiene que no se puede hablar de proceso inquisitivo, porque si un proceso tiene rasgos de la Inquisición, búsqueda de la verdad, método de investigación, pues no es proceso. Con esa misma lógica, tampoco podríamos hablar de proceso garantista, porque en realidad todo proceso debe asegurar las garantías. En el primer caso sería un oxímoron por las frases contradictorias y en el segundo sería un pleonasmo. Sin embargo, así como hay las llamadas licencias literarias, podemos también decir que en este caso hablamos de licencias jurídicas para poder hablar de una tutela jurisdiccional efectiva, para poder hablar de un proceso debido. De esta forma, el título de este programa, La Constitución Garantista, tampoco sería redundante. Lo que sí queremos es hacer un énfasis enorme, grande, en que más allá de la organización del Estado, más allá de los principios constitucionales, lo realmente excluyente, lo realmente importante en una Constitución es garantizar los derechos humanos, no solamente en su enumeración, no solamente en su protección, sino también en su eficacia. De tal forma que la Constitución garantista no es estática, al contrario, está en una permanente evolución, en un permanente desarrollo. Tanto es así que, claro, mientras más amplio sea el bloque de constitucionalidad de la Constitución garantista, será mucho mejor. En este sentido, ayuda mucho en sede nacional el Código Procesal Constitucional y, como no, la jurisprudencia constitucional. En tanto se reduzcan estas posibilidades de contradicciones entre el Código Procesal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o entre la propia jurisprudencia del Tribunal, tendremos una Constitución garantista siempre avanzada, siempre de vanguardia. Nos despedimos. No olviden suscribirse, difundir Tribuna Constitucional. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima entrega.